Dígame usted en caso de en que la Iglesia Católica se haya opuesto a la ciencia. El caso Galileo, claro que sí. ¿Y otro? No hay más, ya veremos cómo no hay más, pero el caso Galileo fue un caso grave e importante. Vamos a hablar de él en este vídeo y en el próximo hablaremos de lo que luego se dijo del caso Galileo centenares de años después. Galileo, importantísimo precientífico moderno que desarrolló muchísimas cosas, por ejemplo la teoría del movimiento, fue su mejor obra científica, se interesó por la astronomía, se hizo con un telescopio que mejoró muchísimo y descubrió bastantes cosas muy interesantes, como por ejemplo que la Luna está llena de cráteres, de mares, etcétera, que Venus tiene fases, que Júpiter tiene satélites, que las estrellas del fondo están mucho más lejos de lo que se pensaba en esa época. Todo eso lo fue recopilando, escribió un pequeño opúsculo llamado Mensajero del Cielo y empezó a tener algunas dificultades. ¿Por qué? Bueno, pues porque chocó con algunos profesores laicos que eran aristotélicos. Aristóteles, la filosofía de Aristóteles decía que los objetos celestes eran esferas perfectas y con esto la Luna ya dejaba de ser una esfera perfecta. Y además con las fases de Venus se apoyaba el modelo copernicano. Hay que decir que en esa época el modelo ticónico del universo, es decir, la Tierra estaba en el centro y todo giraba a su alrededor, estaba ya bastante abandonado e incluso se había creado un calendario, el que tenemos actualmente, el gregoriano, lo había hecho un jesuita, Clavius, basándose en las ideas de Copérnico. Ahora bien, lo que sí que había una discusión por otros dos modelos, el de Copérnico, en el cual lo que estaba en reposo era el Sol, y el de Tycho Brahe, el modelo ticónico, en el cual lo que estaba en reposo era la Tierra, pero eran prácticamente indistinguibles los dos, ¿no? De hecho, con los métodos de la época era absolutamente imposible y Galileo lo sabía. Con lo cual, Galileo hizo ahí una frasecita en el Mensajero del Cielo que apoyaba el modelo copernicano, y esto lo utilizaron estos profesores laicos para convencer a dos dominicos de que le denunciaran a la Inquisición. Con esto tuvo lugar el primer juicio de la Inquisición en 1616, en el cual Galileo fue conminado a dejar de enseñar el modelo copernicano a no ser que aportara una prueba fehaciente de su veracidad. Y entonces Galileo pues, aportó una prueba que era errónea, que fue la prueba de las mareas. Galileo vino a decir que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol era lo que justificaba las mareas, todos sabemos hoy día, pero ya en esa época mucha gente lo sabía, que es más bien la Luna la que provoca las mareas, con alguna pequeña influencia también del Sol. Por lo tanto, aquella prueba pues, sonó errónea para todo el mundo, con lo cual Galileo fue amonestado. En este primer juicio la única, digamos, condena fue una amonestación y se le dijo que no continuara enseñando el modelo copernicano, cosa que Galileo no hizo caso y siguió haciéndolo, ¿no? De manera que 17 años después, en 1633, donde además la situación política había cambiado muchísimo, estaba en plena reforma protestante, estaba a punto de empezar la guerra de los 30 años, realmente Europa estaba muy revuelta, pues Galileo, que aparte de todo tenía bastante mal carácter, fue nuevamente juzgado, en este caso por desobediencia, porque no había hecho caso a esa prohibición de seguir enseñando el modelo copernicano. En este segundo juicio, mucho más duro, terminó con esa famosa abjuración de Galileo, que fue obligado a abjurar del copernicanismo y condenado a arresto domiciliario. De hecho, que pasó los últimos 8 años de su vida, ya Galileo era un anciano en ese momento, los últimos 8 años de su vida en su vida de Arcetri, que está en las afueras de Florencia. Paradójicamente, en ese tiempo escribió su mejor obra, Los Discorsi, donde puso por escrito toda su teoría del movimiento que había sido tan importante. Todo esto lo estoy contando basándome en un libro de Ignacio Sols que se llama El caso Galileo a través de sus escritos originales, donde el autor ha cogido todos los escritos en la lengua original, las ha traducido él y ha hecho todos estos comentarios. ¿Qué podemos decir en conclusión de esto? Bueno, el caso Galileo es un caso grave, porque el Tribunal de la Inquisición se equivocó grandemente en condenar a Galileo por haber cometido un error, en definitiva, por haber utilizado un argumento erróneo. Estaríamos buenos si a los científicos nos condenaran a la Inquisición cuando nos equivocamos. Así que, desde luego, fue una intervención errónea. Ahora bien, vamos a ver en el siguiente vídeo lo que se hizo con el caso Galileo durante la Ilustración y durante el siglo XIX y cómo se reinterpretó, porque en el siglo XVI lo que estábamos viendo es una discusión entre personas católicas dentro del seno de la Iglesia Católica sobre cómo era el mundo para poderse acercar a Dios, y en esa clave es donde tenemos que ver esta discusión. No existía ciencia, no se sabía lo que era la ciencia, tampoco se sabía muy bien lo que era la religión, todos los saberes estaban juntos y las personas que hacían una cosa la hacían todas, todos hacían teología, filosofía y también algunos estudios científicos. Pero bueno, es un caso fascinante en cualquier caso, del que volvemos a hablar en otro vídeo para ver lo que pasó años después. Muchas gracias por seguir estos vídeos.